Hebreos capítulo 11, versículos del 8 al 19. ¿Lo tenéis? Dice la palabra del Señor. Por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, los herederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, como arquitecto y constructor es Dios, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, a pesar de que Sara misma era estéril, él recibió fuerzas para engendrar un hijo cuando... Disculpadme, me perdí. Estoy en el versículo 11, otra vez. Dice, por la fe, a pesar de que Sara misma era estéril, él recibió fuerzas para engendrar un hijo cuando pasado de la edad, porque consideró que el que lo había prometido era fiel y por lo tanto de uno solo, y estando éste muerto en cuanto a estas cosas, nacieron hijos como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a su fe, murieron todos estos sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Más bien, las miraron de lejos y las saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Los que así hablan claramente dan a entender que buscan otra patria, pues si de veras se acordaran de la tierra de donde salieron, tendrían oportunidad de regresar, pero ellos anhelaban una patria superior, es decir, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, de quien se había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideraba que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de allí que, hablando figuradamente, lo volvió a recibir. Vamos. Señor, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por lo que hoy nos vas a hablar. Danos corazones dispuestos a recibirla, corazones dispuestos, Señor, a vivirla, corazones y vidas dispuestas, Señor, a llevarlo hasta la última consecuencia, Padre. Que sea agradarte a ti, buscarte a ti y esperar solo en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vimos algunos héroes de la fe, eso es en lo que va el capítulo 11, algunos de ellos que buscaron al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas, y vemos ahí también a esos héroes de la fe que mostraron que confiaron en el Señor y en lo que les decía, y siempre esperando una promesa o esperando un resultado de esa confianza. Evidentemente no lo iban a hacer en sus propias fuerzas, sino que sabían que alguien había hablado de parte de Dios, o Dios mismo, para que ellos hicieran eso. Y estuvimos hablando de Noé, estuvimos hablando de Enoc, ¿verdad? Estuvimos hablando de todas las cosas en las que ellos confiaron, a pesar de toda la confrontación y a pesar de todas las cosas que podría ser un problema para ellos. Pero ahora nos encontramos en este versículo 8 con otro hombre, el cual podemos aprender muchas cosas de él, es Abraham. Es el siguiente héroe de la fe y en parte porque es un excelente modelo de la fe. Podemos decir que Abraham es alguien que realmente confió y que mostró que podía confiar, y también por su significado en la acción del plan de Dios para la salvación. ¿Qué quería mostrar Dios en Abraham para la salvación de los hombres? Vamos a verlo hoy. La promesa hecha a Abraham sobre un lugar que habría de recibir por herencia, eso es, según Génesis 12:1, es lo primero que se señala. Habla de una herencia, habla de un lugar por recibir, y sobre esa base está la promesa de que obedeció para poder salir. Es decir, no sabía a dónde iba, pero iba. No sabía a dónde iba, pero sabía a lo que iba. De ahí que el título de la predicación sea Un lugar desconocido, porque Abraham no sabía dónde iba a ser el lugar donde iba a estar. Más adelante le dice Dios a Abraham que le dará la tierra de Canaán por heredad. Pero en el momento que sale,
le dice, vete al desierto, deja tu casa y tu parentela y vete allí y yo te diré cosas que tienes que hacer. Evidentemente Abraham lo que quería era adorar al Señor con todo su corazón y ese era su propósito claro. Dios, tú hablas y yo te sigo. Hay una cosa que tenemos que entender aquí. Lo que tenemos que entender es que todavía no estaba la ley de Moisés. Lo que tenemos que entender es que todavía el pueblo de Israel no tenía unas instrucciones claras que seguir. Y Abraham iba a ser el padre de todo aquel pueblo, de todo eso que ahora nosotros entendemos como ley, mandamientos. Entonces, Abraham se guiaba solamente porque tenía intimidad con Dios, era temeroso de Dios, buscaba a Dios y Dios se relacionaba con él. Esa era la razón por la que Abraham tenía intimidad con Dios y sabía qué era lo que iba a hacer. Tenía un propósito claro. Algo que también es interesante en conocer es que Abraham no salió por necesidad económica de su tierra. Abraham no fue en busca de un futuro mejor, para nada. Abraham no tenía crisis en su casa, no había crisis económica en su casa, ni siquiera en la tierra donde él vivía. Taré, su padre, era un hombre con muchas posesiones, era un hombre con muchas riquezas y Abraham había prosperado en aquella tierra. Tenía una posesión, tenía una tierra, sí, pero también tenía ovejas, animales, tenía siervos y siervas con los que él podía vivir y trabajar. O sea, Abraham no sale por una necesidad económica. Abraham no va a un lugar porque hay una presión política en el lugar donde estaba. Abraham no deja ese lugar porque hay una presión social o porque hay escasez. Abraham simplemente sigue la voz de Dios. Abraham va a un lugar nuevo siguiendo la voz de Dios, esperando que el Señor le dijera en todo momento qué era lo que tenía que hacer. Por eso podemos decir que Abraham es un ejemplo o un modelo de fe. La fe de Abraham muestra obediencia inmediata al llamado de Dios. Deja tu tierra y tu parentela. Y entonces él se va, pero la motivación para esa obediencia era la esperanza de alcanzar una tierra prometida, un lugar nuevo. Yo te diré dónde tienes que ir. Como te dije antes, más tarde le promete que le dará una tierra. Pero de ese modo vivió como extranjero sin saber, vivió como extranjero sin saber dónde iba, en una tierra ajena. Estaba viviendo en tiendas, era un pueblo nómada, era un pueblo que viajaba de aquí para allá y lo hacía junto con sus coherederos, con los que serían sus descendientes. Y cuando el autor de Hebreos describe a Abraham como el que esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto es Dios y constructor es Dios, describe la meta final, que es una patria que no está en la tierra, es una patria celestial mencionada en Hebreos capítulo 11, versículos 13-16, pero que también se menciona en el capítulo 12 y en el capítulo 13. Es decir, el autor de Hebreos está diciendo, la patria o la tierra que estaba buscando Abraham y que nosotros comprobamos hoy, es una tierra en la que se puede ver que no era física, sino que el Señor era su mayor herencia. Cuando estaba esperando a Abraham que Dios le diera esa herencia terrenal, todos ellos, incluso no solamente él, sino sus hijos, Isaac y luego Jacob, los patriarcas llegaron a darse cuenta de que esta vida no era un fin en sí misma, sino una peregrinación hacia un futuro que solo Dios puede construir para su pueblo. Ese era el secreto que ellos tenían. Y si recordáis, cuando se revela a Moisés en el desierto en medio de la zarza y Moisés le pregunta, ¿quién dices que tú eres? ¿Quién eres tú? ¿Os acordáis cómo lo respondió el Señor? Yo soy el que soy, pero en otro momento también le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Eso no era una referencia solamente a ser el Dios de 3 personas. Era ser el Dios, la herencia, la tierra que estaba esperando, el lugar esperado por aquellos 3 patriarcas, por aquellos 3. Era una referencia a una herencia espiritual. La herencia espiritual de Abraham no era una tierra que pisara con sus pies. La herencia de Abraham era en el Señor mismo. Cuando le estaba diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, le está diciendo, ellos pusieron su fe y su esperanza en la promesa que yo les di. Yo soy su herencia. Esa era la circunstancia.
Ese era el motivo por el cual Abraham le siguió al Señor, porque Dios era su esperanza. Allí estaba. Y aunque Abraham había pasado incluso, hay una promesa después, y Abraham había confiado en que Dios le llevaría a una tierra nueva, pero además ahora hay una herencia, una promesa, una descendencia. Le dice que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham coge eso y dice, tú tendrás una descendencia que habitará aquella tierra que yo te he de dar. Hombre, ya Abraham había salido por fe, vuelve a salir otra vez por fe, creyendo que Dios le va a dar un hijo. Abraham ya era de edad avanzada. Él ya no tenía posibilidad de tener hijos. Su esposa ya también era de edad avanzada. Tampoco tenía posibilidad de tener hijos. Pero hay algo que es una característica en Abraham que nos llama la atención en esta mañana. Y es que Abraham tenía fe en lo que el Señor le decía. Y fíjate que desde el momento que le dijo a Abraham que tendría un hijo hasta que tuvo a ese hijo, pasaron bastantes años. No fue de un año para otro, pasaron 13 años hasta que nació Abraham. Fíjate incluso que en la desesperación de su esposa, de Sara, porque no concebía, ella también dudó, pero después tuvo que ver cómo Dios era confiable. Porque ella le dijo a Abraham, toma a tu sierva y que conciba ella el hijo, y que cuando lo dé a luz, que lo dé encima de mis piernas, así será mi hijo y yo lo criaré. Pero no era ese el propósito de Dios. El propósito de Dios era que Abraham y Sara tuvieran un hijo y bendecir a esa descendencia. Así que Abraham, Isaac y Jacob murieron todos sin recibir la tierra de Canaán. La recibieron siglos después, fíjate, siglos después, los descendientes de estos tres. Los descendientes incluso de José, los descendientes ahí de Moisés, en el tiempo de Moisés, estos fueron los que recibieron la tierra de Canaán como herencia terrenal. Por lo tanto, las cosas prometidas que Dios les dijo a estos, las vieron ellos de lejos, nos dice el texto, y las saludaron, pero no las podían ver. Las saludaron de lejos y no las podían ver. Cuando admitieron que ellos eran extranjeros y peregrinos en la tierra, dejaron en claro que había una patria mejor. Si ellos hubieran estado deseando volver a Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, su lugar de origen, donde nació Abraham, entonces él se hubiera dado cuenta de que podía volver allí y podía hacer su vida allí, su familia estaba allí. Pero ellos anhelaban una patria mejor. La patria que anhelaban era la patria celestial. De otra manera dicha, ellos anhelaban la presencia de Dios. Si Dios estaba con ellos, ellos estaban conformes. Entonces el autor de Hebreo presenta una estrecha conexión entre la fe de los antepasados de Israel y la fe de los cristianos hoy en día. ¿Por qué? Porque todos somos peregrinos en este viaje. Todos estamos de paso por esta vida. Todos estamos de paso camino hacia una patria celestial para los que han confiado en Cristo como Señor y Salvador. Pero los que no van a poder ver ese lugar que es al Señor mismo. Entonces, todos y cada uno de nosotros aprendemos a confiar en Dios en cada situación que nosotros vivimos. Los patriarcas esperaban en una recompensa que va más allá de una herencia terrenal. No tenían la promesa clara como una patria celestial como nosotros, pero Dios se deleitó, se alegró en la fe de ellos y por medio de Jesucristo les ha preparado una ciudad celestial, la Jerusalén celestial mencionada en el capítulo 12, versículos 22 al 24, que ya lo veremos. Ellos tenían esta promesa, nosotros hoy una promesa en Jesucristo. Y Abraham se movió a otro lugar por la promesa de una descendencia y por una tierra. Y Abraham no pensó en sí mismo, sino que se extendió a aquel lugar pensando no en él, sino en su descendencia. Y se movió a un lugar mejor. Abraham se movió para que su descendencia tuviera algo mejor bajo las promesas de Dios. Pensó en su descendencia y no solamente en él. Y por otro lado, la fe de Abraham fue puesta nuevamente a prueba cuando Dios le pide a ese hijo que sería una promesa, a Isaac. Le pide nuevamente a su hijo, le pide ese episodio que ya conocéis de ese sacrificio, vete y sacrifica a tu hijo. ¿De dónde sacó esta enseñanza
a Abraham, pero él lo escuchó claro, porque no es lo que Dios hasta ese momento había pedido a los que se relacionaban con él. Era costumbre de otros pueblos alrededor lo de entregar al primogénito, pero no era una costumbre de aquellos patriarcas ni de lo que habían visto de aquellos que se relacionaban con Dios. Incluso la Biblia no habla de eso, aunque sí es verdad que dice que todo primogénito que abre la matriz debe ser dedicado al Señor, debe ser entregado a Él. Pero esperaba entonces Abraham volver desde aquel lugar al que iba a sacrificar a su hijo con Isaac. Si muerto, resucitado. Y si no, con alguna cosa que Dios haría para volver con Isaac. Y si no, a veces he llegado a pensar que con la certeza además de que si Dios le dio un hijo, le podía volver a dar otro. Si Dios le dio un hijo en la edad avanzada, cuando Sara no podía tenerlo y él tampoco, Dios le volvería a dar otro. La fe ciega de aquel hombre en el Señor que hablaba y en sus palabras le hicieron heredar la promesa que esperaba. Confiaba en que Dios resolvería el problema y Dios lo haría. Entonces llega a una conclusión Abraham, que volvería con Isaac o que Dios haría algo nuevo. Pero hablando figuradamente, pensando en Isaac, aquí podemos ver cómo el Señor podía mostrarnos desde aquel momento una figura de lo que después haría con un descendiente de Abraham, con Jesús, el Hijo de Dios, el cual murió y resucitó para perdonar nuestros pecados. Podemos ver esa figura aquí. Pero iglesia, en el ejemplo de Abraham, nosotros podemos aprender cosas que nosotros también tenemos que poner en práctica si tenemos fe. Lo primero de todo, la primera cosa que debemos poner en práctica en nuestras vidas, iglesias, es que el propósito de Dios está por encima del lugar donde estás. Muchos de vosotros que venís de otros lugares de la tierra, que no sois naturales de esta nación, de este país, que venís de otros países, dejadme deciros otra vez esta frase: el propósito de Dios está por encima del lugar donde estás. Pero a los que somos de aquí, también el Señor tiene cosas que decirnos. Porque el lugar donde estás se desarrollará conforme al propósito de Dios. El propósito de Dios está por encima del lugar. Lo que debemos garantizar es que entendemos, obedecemos lo que Dios nos dice que debemos hacer allí donde queremos estar o donde estamos. Porque la intimidad con Dios nos ayudará a tener claro lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Si yo sé lo que Dios dice, si yo sé lo que Dios me habla, si yo sé lo que Dios quiere, si sé cuál es su propósito, no tengo por qué dudar. Allí donde quiera que vaya, tendré que hacer lo que Él me pide. Tendré que confiar en sus promesas. No es el lugar lo que me bendice, no es el lugar lo que hace que yo sea prosperado. Es Dios quien prospera. Es Dios quien cuida, es Dios quien muestra su propósito. Es Dios quien habla, es Dios quien hace su voluntad. Por lo tanto, allí donde yo estoy, yo puedo hacer que ese lugar prospere, porque yo prospero si estoy en la voluntad de Dios. Hace unos años atrás, mi amigo Armando, pastor Armando, con su familia, estaban decidiendo dónde sería el lugar donde ellos servirían. Y yo le pregunté a Armando, digo, Armando, ¿cómo estás? Llevaba bastante tiempo sin ministerio y también sin ingresos en casa y confiando plenamente en el Señor. Y Dios nunca los dejó, siempre proveyó para ellos. Pero me acuerdo que le pregunté a Armando, ¿qué tienes? Y me dijo, tengo estos 2 lugares, 3 lugares, no me acuerdo. Y digo, ¿cuál es el lugar que crees? Y entonces me dijo algo que yo ya sabía, pero que en ese momento yo también necesitaba escuchar nuevamente. Y era justamente esto. El tema no es el lugar, Samuel. Allí donde quiera que yo vaya, yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Allí donde quiera que yo vaya, yo tengo que hacer el propósito de Dios. Y después estar en ese lugar me bendecirá o no. A veces estamos en un lugar de trabajo en el que decimos, este no es el lugar donde yo quiero estar, pero allí en el lugar donde tú estás es donde Dios quiere que hagas el propósito. Es allí donde Dios quiere que hagas su voluntad. Es allí donde Dios quiere que muestres que Él es el Rey de tu vida.
A veces no vivimos en el piso que nosotros queremos vivir, ni en la casa donde queremos estar. Pero la casa donde estamos es el lugar donde yo tengo que hacer el propósito. Porque no son las paredes lo que me bendicen, es la presencia de Dios lo que me bendice. Es lo que muestro a mi familia lo que bendice. Hacer, obedecer, saber qué es la voluntad de Dios, conocerla y llevarla a cabo. Eso es lo que me bendice. El propósito de Dios. A veces nos quejamos por los lugares, por las cosas, pero no nos damos cuenta de que allí donde quiera que vayamos tenemos que bendecir al Señor. Anhelar, querer tener, querer prosperar, no está mal, pero que sea el Señor el centro absolutamente de todo. Así que recuerda que el propósito de Dios está por encima del lugar donde estás. Segunda cosa, nuestra meta debe ser el cielo y nuestra herencia es Cristo. Entonces, la simiente que dejó Abraham mostraba el plan de Dios en Cristo, porque aquella descendencia en la que serían benditas todas las naciones de la tierra era la persona de Jesucristo. Ese era el propósito. Dios tenía un plan desde aquel momento cuando saca a Abraham, a un hombre que le busca, a un hombre que le ama, que está apartado para él. Entonces, la meta debía ser Cristo. Su obra, su enseñanza, su vida nos muestra que la humanidad tiene que poner su fe en el Señor. Por lo tanto, no vayas por el lugar en la tierra. No defiendas la tierra que pisas como si fuera lo máximo, porque Dios es lo máximo a lo que debemos aspirar. Y la meta es estar con el Señor. Caminamos por la vida de camino a una vida mejor. Estoy aquí, mientras estoy aquí, estoy llevando mi vida, hacia la presencia del Señor. Por lo tanto, yo voy a heredar el cielo, no algo aquí en la tierra. Me encanta recordar y recordarme que desnudo llegué a la tierra, desnudo me marcharé. Desnudo llegué a la tierra, desnudo me marcharé. Y mi herencia es Cristo, es poder estar con Él por la eternidad. Es poder vivir junto a Él por la eternidad, disfrutar de su presencia, de sus enseñanzas, adorarle a Él por lo que ha hecho, por quién es Él. Esa es nuestra prioridad, debe ser siempre nuestra prioridad. Y lejos de eso, entonces estaríamos perdidos o buscando siempre intentar llenarnos con cosas o heredar cosas que no vamos a llevarnos a ningún sitio. Entonces, si mi herencia es Cristo, todas las demás cosas pasan a un segundo plano. Querer estar con Él, querer vivir para Él, querer hacer lo que Él dice que tenemos que hacer. Tercera cosa, la prosperidad no está reñida con la obediencia a Dios. Pero debemos anteponer la obediencia a la prosperidad. Abraham, lo vimos, no tenía un problema económico para salir de Ur de los Caldeos. Él estaba prosperando y cada vez que prosperaba, todo lo que hacía era para poder bendecir al Señor. Incluso dio sus diezmos a aquel figura de Cristo que es Melquisedec, al cual adoró. Porque todo lo que él tenía era para adorar al Señor y para bendecir a los que estaban con él. Bendijo a sus siervos, bendijo también a su sobrino Lot. Por lo tanto, no era una cuestión de prosperidad. Incluso cuando une su prosperidad, Lot se separa de él. Lot elige la tierra que a sus ojos era una tierra próspera, pero donde allí había pecado, Sodoma y Gomorra. Y sin embargo, es en ese momento cuando Abraham se separa de Lot, es cuando Dios le dice, ¿ves toda esta tierra tú aquí? Todo eso que parece un desierto, esa es la tierra que será para tu descendencia. Y Dios dijo de esa tierra que era tierra que fluía leche y miel. Abraham era un hombre próspero, pero hacía el propósito de Dios. La prosperidad no está reñida con la obediencia a Dios. Pero quien confía en su prosperidad más que en la obediencia a Dios o al propósito de Dios, tiene una fe débil. Quien confía más en las cosas que puede tocar, en las cosas a las que se puede agarrar en un momento determinado, que en el Señor, debe fortalecer su fe. Debe poner la mirada en el Señor única y exclusivamente. Si hacemos eso, o sea, si confiamos más en nuestra prosperidad que en la obediencia, entonces necesitamos fortalecer los fundamentos en los que estamos fundados, porque son fundamentos inestables. ¿Cómo cambiar esos fundamentos? Pues aprendiendo a confiar en Dios. La cuarta cosa,
Tu descendencia, tu familia, se moverá en el terreno al que tú los lleves. Y Abraham hizo algo. Abraham llevó a su familia a la tierra prometida. Y la tierra prometida no era Canaán. Abraham llevó a su familia a la presencia de Dios. ¿Qué harás con tu descendencia? ¿Qué harás con tu familia? ¿A dónde la llevarás? Porque si los llevas a la presencia de Dios, ellos estarán allí. Si los llevas a otros terrenos, entonces tu descendencia peligrará, porque sufrirá las consecuencias de llevarlos a otro terreno. Y ahí tienes el ejemplo de Lot. Lot no eligió la tierra correctamente porque no estaba pensando en el Señor, sino que estaba pensando en su ganado, en sus propiedades, en sus siervos, estaban pensando en el agua, en el pozo, que no podía compartir con Abraham ni con sus siervos ni con su ganado porque era poca agua. Estaba pensando en lo que tenía delante de sus ojos y llevó a su familia a un lugar donde su esposa se convirtió en estatua de sal. Y Abraham llevó a su familia a una tierra diferente. No era un lugar de poseer, no era donde solamente poner una tienda donde dormir o un lugar donde sentarse para comer. Abraham llegó a su familia al Señor, al propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Dios había llamado a Abraham para que hiciera exactamente eso. Si has tenido un encuentro con Cristo, si tienes intimidad con Dios, entonces debes saber que debes llevar a tu familia a un lugar donde puede vivir en la presencia de Dios. Y cuando todo lo que está a nuestro alrededor es muerte y destrucción, cuando todos los pensamientos que están en el mundo son para separarnos de Dios, allí donde tú estás puedes llevar la misma presencia de Dios a tu familia. Y si tu familia ve la presencia de Dios en tu vida, ellos van a querer estar allí donde tú también has sido prosperado. Tienes que elegir dónde vas a llevar tu familia, si a la tierra de la destrucción o a la tierra de la bendición. Si quieres llevarlos por el camino del pecado y de la oscuridad o si quieres llevarlos a Dios y a la luz que es Cristo. Tienes que decidir qué es lo que vas a hacer. Porque hay una cosa que está clara. La misma promesa que Dios le dio a Abraham, de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, porque vendría Cristo de esa descendencia. Hoy nosotros debemos saber lo mismo que le dijo también a Josué. Si tú haces toda la obra que yo te he dado y que te he dicho que tienes que hacer, si me pones a mí como prioridad y guardas mis estatutos, yo te bendeciré. Debes decidir, padre, madre, debes decidir si quieres llevar a tu familia a la tierra de posesión, que no es una tierra en la tierra, sino que es una tierra en los cielos, que es Cristo mismo. Tienes que decidirlo. Decídelo hoy. Es una cuestión personal, pero es una cuestión de querer bendecir. Lo que hagamos hoy se verá reflejado en nuestros hijos mañana. Es tu decisión. Hijos, por otro lado, vuestros padres os están intentando llevar a esa tierra, pero no son responsables de que lleguéis, no son responsables ellos. En cierta manera sí, pero no puedes escudarte, decir, yo no quiero, tienes que decidirlo tú. Y yo deseo con todo mi corazón que los hijos también quieran seguir el ejemplo de sus padres, en decir, yo quiero estar en esa tierra de bendición, que es Dios mismo. Tienes tanta responsabilidad tú como tus padres. Tus padres pueden llevarte al mejor lugar, pero eres tú quien tiene que decidir querer estar en ese lugar. Y por último, iglesia, quinta cosa, abracemos las promesas de Dios para que las sintamos cercas, aunque estén lejos. No poder ver con nuestros ojos, no significa que no podamos ver desde la fe. Vemos las cosas como lejos y pensando en la segunda venida del Señor, muchos lo ven como tardía, pero que sea tarde o que sea antes, no es una cuestión que nosotros podamos decidir, que el Señor decidirá. Pero para lo que otros parece que no es o parece que está lejos, para nosotros
es un constante palpitar de emoción y de preparación. Saber que el Señor viene tiene que movernos a estar emocionados, pero también tiene que movernos a estar preparados, a estar preparándonos para ese momento. Las promesas son alcanzables cuando confiamos plenamente en la voz de Dios y su palabra. Y este fue el ejemplo de Abraham. Abraham quería estar en la presencia de Dios. Por lo tanto, si confiamos en su palabra, podemos abrazar las promesas de Dios con seguridad. Mira, el otro día, o sea, el viernes, que fue la víspera del Día de Reyes, podías ir a la cabalgata y podías ver a todos los niños, incluso a los padres ya desesperados, asomándose a ver si venía la cabalgata. ¿Sí o no? Los que fuisteis a la cabalgata mirabais, ¿vendrá o no vendrá? La lluvia hizo que al final se acortara, ¿no? Pero bueno, ¿vendrá o no vendrá? Y todos los padres nos íbamos asomando y ya con ganas de que pasara de una vez, ¿verdad? Y los niños también deseosos para darle la carta a los reyes. La ilusión. Pero tú sabías que iba a pasar. No pasaron todos los que tenían que pasar, pero algunos pasaron. A veces nosotros tenemos que mirar con la misma expectativa que el Señor es nuestra herencia. A veces nosotros también tenemos que mirar con la misma expectativa que el Señor ha dicho que volverá y volverá. Y la razón por la que celebramos la cena del Señor habitualmente es porque necesitamos recordar una y otra vez que el Señor viene, que las promesas de Dios son sí y amén, que confiamos en que Él lo que dice lo cumple y Él vuelve. Él viene. Abraham no vio aquella tierra, pero saludaba las promesas desde lejos, las abrazaba en su corazón como si fueran una hora, porque esperaba, porque confiaba, porque sabía que el Dios que hablaba no mentía. Y ahora, iglesia, yo te pregunto, ¿somos de los que confiamos en que Dios lo que promete lo cumplirá? ¿Somos de los que escuchamos su voz y atendemos su voz y decimos, sí, Señor? ¿Somos de los que miramos la segunda venida y lo vemos como muy lejos y por eso no sacamos la mano para saludar o no animamos a los otros diciendo, que ya viene, como los padres en la cabalgata? Ya vienen los reyes. Pues esa debería ser la expectativa de la iglesia. La expectativa de la iglesia sería recordarnos unos a otros, como hoy vamos a hacer, que el Señor ya viene, que las promesas de Dios son sí y amén, que Él ha dicho que ya ha prometido que volverá y volverá. ¿No lo hemos visto? No lo hemos visto. Que algunos que nos precedieron en la fe ya se fueron con el Señor y que no vieron eso en su cuerpo, pero la verán, claro que lo verán, porque ahora están con los ojos cerrados, dice que la palabra que durmiendo en un abrir y cerrar de ojos, como cuando sea la venida del Señor. Pero mientras estamos aquí, iglesia, vivamos ese tiempo, vivamos esa esperanza, saludémoslos aunque sea de lejos, pero abracémoslas en nuestro corazón sabiendo que Dios nos lo entregará, que Dios lo dará. Y no solamente la promesa de su segunda venida, sino las promesas de que Dios nos bendeciría mientras estuviéramos aquí. Llevemos a nuestra familia a la tierra de la bendición. Y es Dios mismo, su presencia, Él en nosotros. Para este año 2024, te deseo que tengas la misma fe que Abraham. Para este año 2024 te deseo que seas prosperado en todo, como pide Juan, o como dice Juan en su tercera carta al amado. Deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Así como prospera tu alma. Así que te deseo la misma prosperidad material conforme a tu prosperidad espiritual. ¿Cómo será? Pues es tu decisión, es tu esperanza, es tu prioridad. Cristo el Señor, nuestra prioridad. ¿Por qué no cierras tus ojos? Vamos a orar. Señor, aquel lugar de la patria celestial no sabemos todavía cómo será. Y aunque en tu palabra nos das algunas pinceladas, para nosotros sigue siendo un lugar desconocido. Unos dicen que está aquí, otros dicen que está allí. Pero Señor,
El lugar puede ser desconocido, pero una cosa es clara: yo allí te voy a adorar. Nosotros allí te adoraremos. Nosotros allí, Señor, te buscaremos y estaremos contigo por la eternidad. Mas en este proceso de estar allí, ayúdanos a hacer tu voluntad aquí. Guíanos en todo para que podamos hacerlo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.